Ok. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Buenas noches, buenas tardes, seguramente para ustedes en América Latina y las personas que estén aquí en España o en Europa, pues buenas noches. Bienvenidos a todos. Gracias por participar en esta conferencia sobre la hipnosis clínica y ericksoniana. Bueno, pues este es el... A ver un momentito. La reunión se está grabando. Aceptar. Que van saliendo aquí. Ok, ahora ya está. Tengo la pantalla bien libre. Supongo que se ve bien, ¿no? Sí, hagan un gesto si se ve bien. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, el webinario, la presentación que vamos a hacer hoy sobre la hipnosis es acceder a la mente inconsciente y cómo podemos facilitar cambios profundos con la hipnosis clínica y ericksoniana, porque nosotros utilizamos principalmente las dos, pero principalmente la ericksoniana es mucho más profunda, es más sutil y eso nos encanta. De acuerdo. Y vamos a ver esos cambios, ¿no? Claro, ¿cómo realmente lograr esos cambios profundos, duraderos y también rápidos? Porque vamos a ver que también en la hipnosis clínica vamos a ver en el máster cómo hay métodos rápidos para hacer cambios inmediatos, ¿de acuerdo? En el comportamiento de las personas. Tenemos este proceso profundo donde vamos a estudiar cómo llegar a la mente inconsciente de nuestro cliente y lograr que esos cambios se realicen de una manera totalmente natural y espontánea, con esa sabiduría intrínseca que tiene el ser humano para poder mejorar. Ok, quiero ponerles... ¿qué pasó aquí? Ahora, ¿qué es el inconsciente? Uy, falta un momento. Aquí. Esto quería poner, que se había ido, ¿sí? Ok, hablamos de la sugestión, hablamos de la hipnosis, hablamos de entrar en la profundidad, ¿de acuerdo? Pero tenemos que saber primero un poco sobre lo que es la hipnosis, ¿no? La hipnosis o el proceso de sugestión es una idea que se hace realidad sin que... Uy, parece que se fue el micrófono, Alejandro. Si le puedes. Ahora sí. ¿Se oye bien? Ahora sí, ¿Sí? perfecto, perfecto. Ok. Sin que nos demos cuenta. Y tenemos que entender varias cosas. Hay muchos mitos sobre la hipnosis y se debe a través de las películas y de las novelas y todo esto de que incluso nos han dicho que eh, la hipnosis es el lenguaje del diablo y no tiene nada que ver con todo eso, porque es un proceso, la hipnosis es simplemente una frecuencia en la que entra nuestro cerebro justo antes de dormir. Y seguramente les ha pasado que han estado viendo una película o han estado incluso manejando un carro y se van y de pronto no se dan cuenta, pero ¿cómo he llegado aquí? ¿Ya he llegado? O están viendo la película y se quedan durmiendo o los noticieros se quedan durmiendo y van escuchando todo ese proceso. En ese momento estamos en hipnosis. No es nada externo. Lo que hacemos los hipnólogos es llevar el cerebro a esa frecuencia. Nada más. Es un estado más profundo de relajación y vamos a ir viendo cómo se produce. ¿De acuerdo? Eh, Aquí vamos a ver cómo estas sugestiones, estas técnicas sugestivas son tan importantes a través de ese lenguaje hipnótico que va a ir guiando y conduciendo al cliente de una manera suave y progresiva hacia esa parte profunda donde están todas las respuestas y las soluciones a todo aquello que nos acontece, ¿de acuerdo? Puede ser cualquier situación. No solamente la hipnosis es útil o sirve para resolver traumas o adicciones o estrés o
problemas de ansiedad, como vimos vamos a ver en varios temas de hoy, sino que también es para programar un futuro deseado, también es para reafirmar estados potenciadores. O sea, vamos a trabajar en varias direcciones para acompañar al cliente, a nuestro paciente, los que seamos profesionales de la salud, le vamos a acompañar no solo a sanar o a reprogramar, sino también a crear estados potenciadores que son de abundancia, de poder, de mejora de la salud y de la mente y de los proyectos que tengo a futuro. Digamos que la hipnosis hoy en día sabemos que puede servir para cualquier objetivo que una persona se plantee. Entonces, hablamos del inconsciente, ¿sí? ¿Pero qué es el inconsciente? Pues esta parte pequeñita que vemos arriba del todo, siempre cuando hablamos del inconsciente y del consciente se pone la imagen del iceberg, ¿no? Que vemos un iceberg muy grande, pero es 3 veces más grande lo que está debajo del agua, lo que está por debajo. Eso es el subconsciente o el inconsciente, ¿sí? ¿De acuerdo? Si hace poco, estando en Guatemala, una persona me decía, yo soy muy religioso. Y cuando hablas del inconsciente, no entiendo qué se refiere al inconsciente. Digo, pues si Dios te hizo a su imagen y semejanza y es un poder que tú tienes, ese poder está en el inconsciente. Piensen que el consciente nos sirve para manejar como ahora. Estamos siendo, en teoría, conscientes, porque hay mucha gente que ni siquiera con los ojos abiertos es consciente, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte es la que digamos que somos conscientes, ¿no? Soy consciente de que estoy aquí hablando con ustedes, soy consciente de que estoy con Elizabeth, pero la parte inconsciente es aquella que me mantiene vivo. Y lo vamos a ver, ¿sí? Que me mantiene permanentemente vivo, que me mantiene en un estado que no me doy cuenta. Por ejemplo, podríamos hacer ahora un ejercicio sencillo para darnos cuenta de que ponemos la mano y vamos echando la mano hacia atrás y somos conscientes de que nuestra mano está aquí, hasta que sale fuera de la línea de visión. Aquí yo ya no veo mi mano, ¿de acuerdo? Pero la intuyo, Pero la intuyo. la presiento. Exacto, la presiento, la siento. Esa es la parte del inconsciente. Y veremos algunos ejemplos. Vamos a poner unos ejemplos. Si quieres comentar algo más del inconsciente, el porcentaje. Simplemente podemos poner en este iceberg que ven que hay solo una parte proporcional a la profundidad que está debajo de la línea de flotación del océano, en este caso, o del mar, ¿verdad? Es muy profunda. Digamos que la parte inconsciente representa prácticamente entre un 93 o 95% del 100%. Por lo tanto, en esta parte que es tan profunda y significativa es donde tenemos el mayor potencial de solución, de sanación, de curación, de reparación, ¿de acuerdo? Y ahí es donde nosotros vamos a trabajar con la hipnosis a través de los métodos que los grandes maestros de todas las épocas de la hipnosis nos han legado, un conocimiento y una metodología científica 100% que nos va a garantizar que ese 93% escondido debajo de la superficie pueda darnos la solución para el 100% de cada uno de nosotros. Si tienen alguna pregunta, se lo comentan a Roy y Roy nos la dice, ¿sí? ¿Ok? Entonces, podemos ver y entender más profundamente cómo es el inconsciente con 3 ejemplos sencillos. El deber, ¿sí? Seguramente a todos les ha pasado, a mí me ha pasado un montón de veces, aparte yo voy en moto, ¿no? Que me va a venir un mosquito en el ojo o va a venir una mota de polvo y yo no soy consciente, pero sin embargo mi inconsciente sí cierra los ojos inmediatamente y eso me protege. ¿De acuerdo? Podemos tener una visión periférica que no nos damos cuenta, como el ejemplo que decía de la mano. Mi mano desaparece de mi campo visual consciente, pero no, como dijo Elizabeth, del inconsciente, de la parte que puede ser intuitiva. ¿Sí? Esa es la parte del inconsciente. Y si no, se lo pregunten a las mamás, que cuando están de espalda ven
todo lo que hacen los niños sin mirarlos, ¿verdad? Y tú dices, pero mi madre, ¿cómo puede ver con los ojos en la espalda? Es como si estuviera una visión trasera, ¿de acuerdo? Es increíble cómo podemos hacer tener esta visión de un 360 incluso a mi alrededor. Así que esa capacidad de ver más allá de lo realmente visible en mi campo visual frontal es a través de nuestra mente inconsciente, donde percibimos que alguien hay detrás, donde sentimos de pronto la presencia de una persona, nos giramos y estamos detectando que esa persona ha venido. Todas estas cualidades, estas capacidades que tenemos, la hacemos a través de la mente inconsciente y subconsciente. El oír, sí, escuchar. Hoy, por ejemplo, me pasó, iba unas personas al lado, bueno, detrás de mí, andando, y iba andando, y imagínense dónde iba, pues a tomar café, lógicamente, ¿no? Y estaba pensando, tengo que preparar la clase, ¿cómo se prepara una clase? ¿Cómo se prepara? Elizabeth venía conmigo y dije, pues con café, ¿de acuerdo? Y venían dos o tres personas detrás, iban hablando, pero nosotros íbamos tranquilamente hablando, no escuchaba nada de lo que estaban diciendo. Y de pronto uno de ellos dijo Alex y yo me giré. ¿Sí? ¿Eh? ¿Por qué? Porque el inconsciente, cuando alguien dice, entramos en una sala, que hay 200 personas hablando, pero alguien dice Alex o su nombre, el nombre de uno de ustedes, inmediatamente el inconsciente capta, ¡pum! Y se engancha. ¿Ah? ¿Están hablando de mí? ¿Alguien me quiere? ¿Por qué? Porque como dijo Elizabeth, el inconsciente tiene una misión importante, es que sobrevivamos, es protegernos. Esa es la misión principal del inconsciente. Así que a través de estos sentidos, en este caso Alejandro está hablando de oigo y percibo de pronto entre un montón de personas que están hablando, alguien dice algo específico que tiene que ver con algo que tiene relación conmigo o que en ese momento yo estoy pensando y puedo detectar. Son como unas antenas parabólicas, les llamo yo, ¿no? Son como unos sensores que tenemos a través de los sentidos que nos hacen mucho más perceptivos y a través de ellos nosotros podemos realmente detectar información no consciente, que es muy útil para nuestra vida y que nos ha hecho sobrevivir y nos ha hecho fuertes, de acuerdo, para poder mantenernos como especie completamente vivos y en el mejor estado, ¿verdad? Así que el sentir, las sensaciones, lo que siento, lo que presiento, lo que intuyo, ¿de acuerdo? Aquí ya tenemos un caudal enorme de información que cada día trabajamos con ella. Lo que pasa es que muchas veces no lo sabemos o no lo hacemos consciente, ¿verdad? La hipnosis lo que va a permitir es conectarnos con esos recursos y con esas sensaciones intuitivas que presentimos que son útiles y que nos van a ayudar a vivir en armonía, enfocado en lo que queremos para sentirnos mejor. El otro que ya comentó Elizabeth es la sensación, el sentimiento, ese preaviso de que ahí, en Guatemala, en Honduras, con el tráfico, uno va conduciendo y de pronto sale otro carro y uno, sin verlo, de acuerdo, presiente algo. Eso es el inconsciente, otra vez es el inconsciente. Por lo tanto, si todo está en el inconsciente, la mejor manera de trabajarlo es profundizando. ¿Sí? Y esa es una de las técnicas en las que nosotros actuamos, ¿no? Entonces, ¿cómo la hipnosis clínica y ericksoniana, cómo te puede ayudar? ¿Cómo nos puede ayudar? ¿Cómo puede ayudar a nuestros clientes, a nuestros pacientes? Hay miles de ejemplos, ¿de acuerdo? Desde eliminar el dolor, por ejemplo, nuestra hija le hicimos hipnosis para que tuviera los partos en casa bajo hipnosis sin dolor, ¿de acuerdo? Y a veces le han preguntado gente, pero ¿te fue bien? Y ella dice, yo lo recomiendo, si volviera a tener otro hijo, yo me haría hipnosis para eliminar el dolor, ¿de acuerdo? Pero hay muchas experiencias para memorizar mejor, Uh -huh. ¿de acuerdo?
para los estados emocionales, para, como decía Elizabeth, entrar en esos estados de empoderamiento. ¿De acuerdo? Porque de alguna manera cuando el entrenamiento de la mente consciente, que es la que decide profundizar, que es la que decide investigar y lograr soluciones, se va a conectar, se van a conectar ambas y el yo consciente de alguna manera es quien dirige al inconsciente. Yo tengo la intención de programarme de una manera específica para conseguir algo, para sanar, para dormir mejor, para generar células madre, para reprogramarme, lo que yo quiera. Cualquier persona lo puede hacer primero con su yo consciente, decide qué quiere, cómo lo quiere y luego envía unos mensajes al inconsciente para hacer una especie de autohipnosis, ¿de acuerdo? Donde yo puedo utilizar estos mensajes subliminales, si yo sé los códigos de ese lenguaje hipnótico que van dirigidos a mi inconsciente y donde yo dirijo, ¿de acuerdo?, a mi mente inconsciente desde el consciente. Entonces, este juego que me parece muy interesante, ¿de acuerdo?, entre estas dos partes, cuando están unidos, cuando están en armonía, podemos lograr cambios y resultados inmediatos en el estado de un cliente si sabemos cómo hacerlo. Y aquí habla, evidentemente, de descender. A mí me parece súper importante este descenso, ¿no? O sea, es cómo descender entre la mente del iceberg arriba a las profundidades del océano. ¿Cómo hago eso, verdad? ¿Cómo desciendo para reprogramar? Y eso es lo que enseñamos en el máster, el método, el sistema, el paso a paso de ese descenso tan interesante y tan misterioso, porque lo es, donde la solución se da de una manera totalmente natural y orgánica. Digamos que todo está en mí. E indolora. E indolora, yo diría Indolora. que placentera. A mí me parece que la hipnosis es una metodología muy agradecida para los pacientes, para los clientes, para cualquier persona. En mi práctica clínica durante tantos años, desde que trabajé desde la relajación, desde el yoga, que ya también de alguna forma induce o sugestiona para esos estados de relajación profunda, o en el trabajo clínico para adelgazamiento, para las personas que no dormían, para personas estresadas, que trabajé durante tanto tiempo. Es muy agradecido el trabajo de la hipnosis. Es un regalo, muchas veces nos dicen los clientes, qué rico, qué bonito es poder descender para sentirme mejorada, renovada y curada en muchos casos, ¿verdad? Nos gusta poder comprobar que a los clientes les es agradable el proceso de la A hipnosis. veces cuando salen dicen, ay, me podrías haber dejado un poquito más, que estoy muy bien, ¿no? Sobre todo gente que, como estos 3 puntos que hay aquí, depresión, ansiedad y estrés, ¿no? Eh, Sabemos que la depresión tiene que ver con un enganche del pasado, que la ansiedad es estar generando estados del futuro y con miedo. Y si hago esto, por ejemplo, un emprendedor, y si creo la empresa, y si esto, y si lo otro, y si, de acuerdo. Y el estrés es que estamos muy, muy saturados de información. Entonces, ¿cómo hacemos el descenso? Porque Elizabeth habla de descender para poder reprogramar nuestra mente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo conseguimos eso? ¿Cómo conseguimos, sin que el cliente tenga que entrar, por ejemplo, si queremos tratar la depresión, no vamos a entrar en la causa y llevarlo ahí otra vez para que sufra, es que yo me pasó esto y quiero volver. Hace poco que me decía una persona que vino con depresión porque se le había muerto un familiar y me decía, pero no me has hecho entrar ahí. ¿Para qué le voy a entrar otra vez en el dolor? ¿De acuerdo? Si cuando estuvo en esa situación no tuvo recursos para salir,
¿de acuerdo? Si lo llevo otra vez a esa situación, tampoco va a tener recursos. Por lo tanto, el acercamiento al origen es totalmente distinto a cuando le decimos, ¿y qué ocurrió? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo lo vivió? Y la persona entra en esa batalla suya que tiene para entrar en la depresión o en el estado de ansiedad. Da lo mismo. Tenemos que, como dijo Elizabeth, entrar, porque es como el mar, como el océano, el ejemplo que ponía Elizabeth. Vemos la superficie y sabemos que la luz solar, puede llegar hasta 200 metros, pero a partir de esos 200 metros es la oscuridad absoluta, la oscuridad absoluta. Y piensen que la profundidad del mar es mayor que la altura que tiene el Everest. ¿De acuerdo? Se supone que hay fosas que llegan a los 10.000 metros de profundidad. Imagínense, a los 10.000 metros de profundidad. Pues es exactamente lo mismo. Vamos a profundizar, ¿de acuerdo? Para poder reprogramar nuestra mente. Así es como se consigue, pero ¿cómo? ¿Cómo? Pues con 5 fases del trance. En este proceso de descenso, de acuerdo, que se realiza en la hipnosis clínica con 5 etapas muy definidas, donde en el máster vas a aprender a cómo hacer este descenso de una manera progresiva, segura y altamente efectiva. Y aquí no incluimos, yo diría que habría una prefase que es la anamnesis, que es fundamental. Luego hablaremos un poco más de la anamnesis. Qué es la anamnesis? Son las preguntas o podemos decir la primera visita de la sesión de hipnosis donde el hipnólogo hace una evaluación del motivo de la visita, hace una serie de preguntas. Tenemos una técnica que también les vamos a enseñar en el máster, muy efectivas de anamnesis en base a los 20 años o Alejandro, muchos más, que llevamos haciendo y enseñando la hipnosis clínica y ericksoniana. Entonces, hemos desarrollado un sistema, una técnica de anamnesis, que son las preguntas preliminares antes de empezar la sesión de hipnosis con un cliente o un paciente y recogemos toda la información crucial, vital, elemental para poder acompañar al cliente en una hipnosis personalizada. Aquí ustedes no van a aprender con plantillas, no van a aprender con hipnosis o terapias preparadas o sacadas de internet, sino que ustedes van a aprender a hacer una sesión de hipnosis personalizada para cada uno de sus clientes. Le van a hacer las 5 fases de ese descenso. Para cada persona será diferente, ¿de acuerdo? Entonces, esas 5 fases del trance hacia la solución se consigue en una sola sesión. O sea, podemos tener un resultado, el cliente se va a llevar un resultado en cada sesión de hipnosis. Y va a ser extraordinario el resultado y cómo se va a sentir renovado, recuperada, ¿de acuerdo? Cuando la acabe. Entonces, vamos a ver en qué consisten estas 5 fases de la hipnosis clínica que, gracias a los grandes maestros que vemos durante el máster, los grandes maestros que a lo largo de la historia nos han dejado un legado incalculablemente valioso de conocimiento y del método científico que acompaña esta metodología. Estas 5 fases son fases suaves, ¿sí? Empezamos una relajación o una entrada que se dice, ¿de acuerdo? Y luego, una vez que el cliente ya está relajado, empezamos a profundizar más y más. ¿De acuerdo? Esa sería la segunda fase, la de profundización. Hay una tercera fase que es la fase de implementación, que es la parte sanadora, la parte del cambio, la parte donde todo se soluciona de una manera natural, ¿no? El cliente no tiene por qué llorar, no tiene por qué entrar en una fase terrible del recuerdo. No, no, para nada. Y luego hay una fase
que es muy útil, que se llama poshipnótica, donde se le dan órdenes. Por ejemplo, imagínense gente que está tomando una medicación, se le da una orden para que recuerden que tiene que tomar la medicación. ¿De acuerdo? Y eso va muy bien para personas que están con una demencia senil o que están tomando un tratamiento y se les olvida porque tienen muchas cosas en la mente, ¿de acuerdo? Y por último es la salida. La salida es una salida agradable que cuando el cliente o el paciente, como les decía antes, abre los ojos muchas veces nos dice, me podrías haber dejado un poco más, ¿no? Entonces, lo importante es la implementación, tiene que estar basada, o sea, la parte sanadora tiene que estar basada en la anamnesis. Y la anamnesis, etimológicamente, el sentido de la palabra significa recordar. Anamnesis es recordar. O sea, que entramos en el recuerdo, ¿de acuerdo? Pero sin vivir la experiencia dolorosa. Y eso es importante. Y eso nos sirve también, en muchos casos, para otra de las grandes, perdón, otra de las grandes soluciones que damos, de acuerdo, que son a las adicciones. Y en esto les puedo decir que hay muy buenos resultados porque yo estuve trabajando para la Diputación de Barcelona para drogadictos y mujeres maltratadas. ¿De acuerdo? Entonces, las adicciones, y pongo aquí libertad condicional porque es una expresión mía, ¿de acuerdo? No es que la hipnosis lo diga así, ¿no? Pero era porque yo veía que pasaba como un preso que tiene una libertad condicional para ir a su casa, se siente libre, pero con la condición de que vuelva a la cárcel a dormir. Es una libertad condicional, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, muchas personas que tienen las adicciones se sienten libres cuando están tomando porque son más espontáneos. Por ejemplo, la gente que bebe alcohol piensa en un momento que se sienten desinhibidos, que, yo qué sé, que pueden hacer muchas cosas, pero eso está condicionado a que tienen que estar tomando una droga, una sustancia, al alcohol, al sexo, a las drogas, a la vagancia, a las adicciones a las emociones negativas. Hay gente que está adicta a vivir emociones negativas. Hay gente que está adicta, hoy lo vemos, yo le llamo al amante, ¿sí? Al amante, están todo el día con eso. Adictos a emociones negativas, como he dicho antes, adictos a la vagancia, al sofá, a estar tumbados sin hacer nada, A relaciones a tóxicas. relaciones tóxicas, a esto de estar tumbado sin hacer nada, Elizabeth le llama a la entropía. ¿De acuerdo? Parece que están meditando, pero su mente no está haciendo nada. Y no es que no esté haciendo nada que esté en meditación, sino que no está haciendo nada útil. Están embobados, ¿no? Como dice mi nieta, abuelo, estás embobado. A veces cuando me quedo mirándola así fijamente, ¿no? A eso le llamamos la libertad condicional. Entonces, hay muchos casos, ¿verdad? Posiblemente como hipnólogos vamos a encontrar clientes o personas que nos vienen a pedir liberarse de adicciones o de hábitos nocivos. También, Muchas personas no le llaman adicción, pero te dice, tengo malos hábitos, ¿no? O sea, y ahí la pregunta, bueno, evidentemente que en esa buena anamnesis que vamos a hacer, ¿a qué le llamas malos hábitos, no? ¿Cuál es el hábito que tú quieres cambiar? Y ahí evidentemente vamos a tener que escuchar de una manera específica y también van a aprender las técnicas de esa escucha, yo diría mucho más profunda que en otras técnicas como el coaching o la programación neurolingüística, porque es una escucha de tercer nivel que le llamamos nosotros, porque tenemos que escuchar a la mente inconsciente del cliente y muchas veces no va a ser a través de palabras, van a ser a través de pequeños gestos, de pequeños matices que vamos a tener que aprender a detectar observando y conectando mi alma con el alma del cliente durante la sesión.
Por eso, las técnicas que ustedes van a aprender si deciden venir al máster de hipnosis son técnicas realmente subliminales, son técnicas de detección, de acuerdo, de esos patrones o de esas adicciones, enganches de cualquier tipo que pueda tener una persona que no le están permitiendo estar viviendo como quiere vivir, en salud, en armonía, en bienestar, de acuerdo, en felicidad, lo que sea que esté buscando. Si el cliente participa de ese proceso y realmente podemos hablar y escuchar con esa persona, con ese cliente, le vamos a poder acompañar a liberarse de esas cargas, de esas ataduras que le están impidiendo ser libre, ¿verdad? Y las adicciones, evidentemente, vamos a ver cómo las desprograma y cómo las trabaja la hipnosis. Primero, tenemos que entender que hay tres causas eh, fundamentales, ¿de acuerdo? Una es el origen, ¿sí? Cuando el detonante, vamos a llamarle mejor que origen el detonante, ¿sí? Una experiencia negativa, un trauma que ha roto la psicología del Una paciente, impronta. una impronta ha grabado, una familia disfuncional, abusos en la infancia, una familia rota, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso, como Un dice shock un también puede shock, ser. como dice Elizabeth, que genera una impronta, algo que se ha quedado grabado en nuestra mente, algo que se ha quedado grabado que en un principio nos produce dolor, pero poco a poco el tiempo, como dicen eso, ¿no? El tiempo todo lo cura. No, no es verdad que todo lo cura. Todo lo oculta, sí, pero queda en el inconsciente. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer paso. El segundo es el aprendizaje. ¿Cuándo aprendí a ser adicto? ¿Cuándo aprendí a tener un mal hábito? Por ejemplos de otras personas. De acuerdo, si mi padre era alcohólico, por ejemplo, porque mi padre no bebía nada más que café como yo, ¿de acuerdo? Si era alcohólico, yo aprendo y hago lo mismo que ese rol para mí importante, ¿de acuerdo? Si era un vago, pues aprendo eso. Si era adicto al juego, pues lo que fuera, ¿no? Entonces, tenemos ese detonante y luego tenemos un aprendizaje. ¿Qué hago yo para romper con eso que estoy adicto? ¿Qué hago? Y aprendo que si tomo esta sustancia, tal vez, o hago esto, pues me olvido de mi dolor, ¿de acuerdo? Esa es la parte del aprendizaje. Y luego lo otro son emociones disfuncionales. ¿Qué ocurre? Pues estoy tomando una sustancia, estoy adicto a algo, pero yo me siento mal. Tengo emociones disfuncionales porque no me están llevando a una buena función. Esas emociones disfuncionales quiere decir que yo no estoy actuando libremente, como hemos visto antes, que mi estado emocional no funciona correctamente. Por un lado, me culpo, me machaco, pero por el otro lado quiero seguir viviendo así, de esta forma, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Pues ahí tenemos las causas. Si sabemos las causas, sabemos cómo solucionarlo, ¿no? Por eso es tan importante el tema de la anamnesis. Digamos que realmente para el hipnólogo profesional, la anamnesis, que es la primera visita, la visita donde yo le pregunto al cliente cuál es el motivo de la visita, qué es lo que le trajo a usted a mí o qué es lo que quiere conseguir con esta sesión, ¿de acuerdo? Veremos luego cómo trabajamos también estas preguntas. En la primera visita yo voy a recoger todos los datos conscientes e inconscientes del cliente a través de las técnicas de anamnesis, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que en este caso, para las adicciones, pues tenemos soluciones que vamos a ver cómo lo trabajamos, ¿de acuerdo? Cómo rompemos o cómo de alguna manera desprogramamos. Ah, no, aquí. Desprogramamos, sí, desprogramamos, ¿de acuerdo? Entonces,
¿Por dónde empezamos? Sería la pregunta, ¿no? ¿De acuerdo? Pues primero vamos al detonante, al origen, ¿sí? Lo que hacemos es en la anamnesis sabemos en qué momento se produjo eso y cómo aprendimos a ser adictos y cuáles son las emociones. Entonces, cuando bajamos en la profundidad, ese detonante lo vamos cambiando, vamos entendiendo el proceso y que ese proceso nos ha traído hasta aquí, pero que también, perdón, nos puede ayudar a ser más fuerte o nos ha ayudado a sobrevivir. Con el aprendizaje lo que vamos a hacer es romper ese momento de aprendizaje para provocar una emoción disfuncional en el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a provocarle rechazo, vamos a provocar asco, vamos a provocar cansancio, vamos a provocar todos los estados Va a negativos. ser un rechazo orgánico, Exacto. programado a través de la sugestión. ¿De acuerdo? Evidentemente tenemos que hacerlo muy bien, muy preciso, muy fino, diría yo. ¿Por qué? Porque aquí va a estar la clave del éxito. Si realmente yo he trabajado también y les puedo contar que he tenido una de mis mejores amigas desde los 17 años que fue adicta a la heroína, al crack, Azul. a todas bueno, yo no conozco tanto de drogas, pero yo pienso que ella las probó, las que tenía a su alcance las probó todas, ¿de acuerdo? Y ella un día vino a pedirme que la ayudara y que estaba dispuesta a participar activamente porque realmente ella se daba cuenta que ese no era el camino, ella quería dejar el consumo de esas sustancias y lo consiguió durante 3 años a través de la hipnosis. Estuvimos trabajando con ese tema, o sea que yo lo viví en primera persona con alguien muy cercano a mí que para mí era como una hermana, ¿de acuerdo? Ella hoy ya no está, sin embargo, siempre quiso poder tener una vida libre, ¿de acuerdo? Y así se sentía prisionera y esclava de esas sustancias por cuestiones que realmente la habían marcado en su infancia y en su juventud, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo acompañamos realmente siendo muy expertos a la hora de escuchar y detectar las señales del inconsciente? ¿De acuerdo? Eso también lo van a aprender. Van a ver casos prácticos, van a ver cómo en el caso por ejemplo, de mi amiga, cómo lo trabajamos Alejandro y yo, que lo trabajamos. Alejandro trabajó en unas áreas con ella, con unas técnicas, yo trabajé con otras, ¿de acuerdo? Porque evidentemente como profesionales también tenemos que aprender a disociarnos por ejemplo, de un familiar, de un amigo querido, para poder acompañarle de una manera profesional y neutra, completamente neutra, disociados de la experiencia, ¿no? Evidentemente sin juzgar ni entrar en el proceso personal del cliente o del paciente. Entonces, lo que se puede conseguir es muy, muy potente si nosotros sabemos encontrar el origen y el detonante del caso de cada persona o de cada cliente que venga. Y todos tienen un componente inicial que es el disparador, ¿de acuerdo?, del enganche. Entonces, detectar ese disparador, en el caso de nuestra amiga, fue determinante a la hora de que ella estuvo 3 años completamente limpia y no logró, por el rechazo orgánico que se desencadenó en su comportamiento, ¿de acuerdo? Cada vez que, si alguna vez quería regresar, no podía, no podía. Y fueron 3 años porque luego enfermó por todo lo que había estado tomando antes, por todo, y fue la enfermedad la que se la llevó, ¿no? Entonces, como dice Elizabeth, hay que provocar un rechazo orgánico. Si no, no va a Y funcionar. ese rechazo orgánico no es consciente, no es analizado, no es escrito, diseñado de una manera consciente o lógica, ¿de acuerdo? Tenemos que entrar en ese detonante para poderlo frenar.
para que ese detonante no aparezca. Entonces, las técnicas hipnóticas para adicciones funcionan a través de la sugestión y desprogramando de alguna manera ese detonador, sustituyéndolo, ¿de acuerdo? Ya veremos por qué lo sustituimos y de qué manera vamos a lograr hacer un link que se llama un enlace entre el detonante que cuando aparezca se neutralice y provoque un rechazo y un asco inminente. La persona ya no tiene posibilidad de regresar porque el rechazo orgánico es tan fuerte, ¿de acuerdo? Es más poderoso que el detonante. Eso también lo van a aprender. Y lo mismo puede ocurrir pues, para dejar de fumar, para una persona que tenga que se sienta esclava o adicta a cualquier circunstancia en su vida, podemos utilizar el mismo método. Entonces, ahora solo queda hacernos unas pequeñas preguntas, ¿sí? Esta es la parte que a mí más me gusta. ¿Qué pasaría si pudieras lograr lo que te propongas en cada momento? Y quiero que lo piensen. No solo, lo leo y ya está, ¿no? Pero piénsenlo bien. ¿Qué pasaría si pudieras lograr lo que te propongas en cada momento? Piénsenlo. A veces puede parecer esta pregunta, bueno, ¿qué pasaría si pudieras autohipnotizarte para quitarte un dolor? ¿Qué ocurre en mí cuando me hago esa pregunta? Por ejemplo, puede aparecer la duda. ¿Será? ¿Será posible? ¿Eso se puede hacer? No. Si pudiera lograr lo que te propones en cada momento de tu vida, hoy en día la neurociencia demuestra que sí. Lo bueno que tenemos ahora con los avances y los estudios a través de las tomografías y de muchísimas técnicas neurológicas que realmente pueden medir el funcionamiento cerebral cuando estamos en estados potenciadores o cuando podemos proyectar a través de la mente consciente comunicándome con el inconsciente, enviando mensajes de acuerdo de respuestas que yo puedo decidir. O sea, realmente para mí la hipnosis y la autohipnosis es una comunicación entre el consciente y el inconsciente superdotada, con superpoderes. O sea, cuando yo aprendo a hacer esa conexión, realmente sí tengo un poder sobre los resultados que quiero para mi vida. Y aquí ¿Y, puedo poner cualquier cosa. claro, ¿y qué pasaría si tus clientes se liberaran de los traumas, los miedos, la culpa, de trastornos o problemas mentales, físicos, de cargas emocionales, de la pareja tóxica, de los amigos tóxicos? Eh, ¿Qué pasaría si tuvieras en tu consulta estos clientes que vienen y de pronto se liberan de todo esto? Es una pregunta que tiene que quedar ahí. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si pónganle un precio, si fueran o tienen una consulta, ustedes son terapeutas o son psicólogos, pónganle un precio. ¿Qué pasaría si doblara ese precio? Porque la hipnosis se paga más cara. ¿Qué pasaría si mis clientes empezaran a mejorar en menos de la mitad de lo que dura un tratamiento normal? ¿Qué pasaría? ¿Sí? Es solo una pregunta. Y ya para terminar, déjenme que les ponga una frase mía, ¿no? Cuando el corazón se abre, la mente se calma. Ténganlo presente, Así porque para que llegar al corazón hay que profundizar, como dice claro, Elizabeth. claro, claro. Entonces, ahí en este descenso, en este viaje, nosotros les invitamos también a ustedes a que puedan permitirse, se den el permiso para mirar hacia adentro, para descender a esos lugares
inhóspitos, desconocidos, donde sabemos hoy en día que están las soluciones. Ahí está el baúl de todas las respuestas, ¿de acuerdo? Que nos pueden ayudar a cuando lo abrimos, salgan todas esas respuestas maravillosas que tiene el inconsciente para cada uno de nosotros y que tal vez no hemos sabido abrir el baúl para dejar salir todos los recursos, todas las soluciones, ¿de acuerdo? Todos los estados potenciadores que tenemos tan ricos dentro de cada uno de nosotros. Así que para mí y para Alejandro, lo sé y me consta, la hipnosis es una de las metodologías que más recursos aporta a los clientes, a uno mismo, ¿de acuerdo? Y que permite realmente de una manera inocua, una manera sana, saludable, sencilla, conectada con lo más poderoso que hay en cada uno de nosotros. Así que solo nos queda decirles gracias y esperamos que nos veamos en su país haciendo el máster de hipnosis y disfrutando de esta maravillosa técnica. Y en este caso, hoy la conferencia se ha centrado más en la hipnosis clínica, ¿verdad? Que evidentemente es una de las técnicas más efectivas que hoy en día podemos ofrecer a nuestros clientes para trabajar cualquier conflicto, cualquier situación que quieran resolver, de cualquier índole. Realmente motivos de visita hay muchísimos. Y cualquier persona que tenga una sensación incómoda, que sienta que hay algo que no le está dejando, no le está permitiendo fluir y conseguir lo que quiere y sentirse bien, es una persona apta para la hipnosis. Entonces, no sé, Roy, si hay preguntas. Tenemos preguntas, vamos a ir a ellas, solo que antes de ir a ellas, porque hay personas que nos han estado preguntando cuándo son las certificaciones, vamos a poner el dato para las personas que quieren saber cuándo vamos a tener las certificaciones en los diferentes países y vamos a abordar preguntas de, así como Andrea que está levantando la mano, y de personas que nos han puesto sus preguntas aquí en el chat. Entonces, dejo de Entonces, compartir la pantalla. sí, perfecto, Alejandro. Así yo les pongo aquí en mi pantalla también para que tomen nota, dependiendo del país en donde estén, por favor, apunten muy bien las fechas. Ahora lo voy a presentar por acá. Estas son las próximas fechas que tenemos en los diferentes países. Para Panamá es nuestra siguiente fecha, en donde vamos a estar precisamente el 12 al 17 de noviembre en Ciudad de Panamá, con el formato intensivo de 5 días y medio. En Honduras es la segunda fecha, en el mes de noviembre, que es del 19 al 24, y la gira termina en Ciudad de Guatemala del 26 de noviembre al 1 de diciembre. Son las fechas que tenemos para Centroamérica. Ahora bien, si tú nos estás viendo desde España, en España lo tenemos programado precisamente para inicios del 2025, para el día 4 al 8 de enero, y en Ciudad de México para el mes de marzo, en el 27 al 31 de marzo. Lo importante es que si lo tienes claro y si esto te ha podido aportar para tener más idea y que ves que realmente la hipnosis te puede ayudar a nivel personal y a nivel profesional para hacer mejor tu consulta, para dar mejores acompañamientos, ya sea si eres coach, si eres de PNL, si eres un médico, un terapeuta, un psicólogo, esta es la gran oportunidad porque somos la única escuela en Centroamérica que estamos certificando a nivel internacional en hipnosis. Y con dos grandes maestros como Alejandro y Elizabeth, que verdaderamente yo puedo darles testimonio porque yo he sido alumno de ellos, yo de hecho practico la hipnosis dentro de las consultas que doy, he aplicado la hipnosis también conmigo en muchos casos, como el hecho cuando decía Elizabeth de poder dormir, de hecho yo me programo en las mañanas para despertar y lo hice en una sesión de hipnosis cuando lo hicimos en la certificación, cuando yo participé en ella, ahí me programé para eso y muchas otras cosas que en lo personal la hipnosis me ha ayudado para cuando he tenido alguna operación sanar más rápido de las heridas, porque es el cuerpo, como lo dice Alejandro, esa frase una vez la vi en una clase en Alejandro que decía, la capacidad que tiene la hipnosis es apoyar a la capacidad que tiene nuestra mente de poder curar y de poder sanar. Y la hipnosis es una gran herramienta para poderle dar esos recursos a nuestra mente. Así que bueno, estas son las fechas. Si quieren saber más información, lo voy a poner por acá. Lo que tienen que poner que sería su nombre, su teléfono,
y lógicamente el país, porque de esa manera sabremos qué persona te va a estar contactando dependiendo del país en donde te encuentres, ya sea si estás en Guatemala, estás en Honduras, estás en Panamá, en El Salvador, en España o en México, la coordinadora del país te estará contactando para darte los detalles de las fechas, de los precios, los descuentos y sobre todo los cupos, porque ya en Guatemala y en Honduras nos quedan solamente 5 cupos, así que es importantísimo que si quieres hacerlo, lo hagas ya. De hecho, hay alumnos que ya están ahí reservados, Héctor, que lo veo por ahí, el resto de alumnos. Vamos a las preguntas. Andrea, te veo que la mano está levantada, imagino que vas a abrir micrófono. Si lo quieres hacer, con todo gusto. El micrófono es para ti. Hola, bueno, aquí saludando a todos. No soy Andrea, soy Rita, soy la mamá de Andrea, pero Andrea Perfecto. también está ya inscrita y mi hermana también. Vamos ya al máster. Pero tenemos una duda. Mi hermana es graduada en el método Silva de control mental. Está aquí conmigo ahorita, pero no cabemos las tres aquí en la pantalla. Entonces, la pregunta es la siguiente. Ella me estaba comentando que cuando recibió este curso del método Silva, a ellos se programan o los programan para que no puedan ser hipnotizados. ¿Ustedes tienen algún conocimiento sobre esto? ¿Se puede deshacer esa programación Ok. o no sé? No sé con quién estudió. Yo estudié con Silva. Sí, Estudié con Silva el método Silva. De acuerdo, y a mí me hipnotizaron. ok. Ok. No es, la pregunta para mí es, tal vez no sea un poco incongruente que alguien que enseña a hipnotizar diga que no puede ser hipnotizado. Sí, sí, o sea, esa es la duda que ella tiene. Bueno, tiene varias, ¿verdad? Porque a ver, vamos a recibir ahorita el máster, entonces ella quiere saber si ella puede, por ejemplo, autohipnotizarse, ¿verdad? Y empezar a trabajar con cosas. Y luego también ella hipnotizar pues, a los pacientes que vengan Por supuesto. Por supuesto, sí, sí. Sí. Hay muchos Mire, mitos sobre la le voy a hipnosis. comentar algo. Evidentemente, cuando usted estudia hipnosis, usted va a tener unos filtros. Tal vez pueda ser ir por aquí el camino de esto que le dijeron con el método Silva, que es un método fantástico, desde luego es muy bueno. ¿Qué ocurre cuando yo sé cómo alguien puede, vamos a poner la palabra manipularme o influirme? Yo ya estoy mucho más perceptiva y alerta. Entonces, si imagínese, le voy a poner un ejemplo muy radical, pero imagínese que viene una secta y me quiere a mí inducir o hipnotizar para que yo forme parte de la secta. Mi sistema de señales que está ya entrenado, va a detectar esta mala intención de una tercera persona. Por lo tanto, mi sistema está entrenado en escuchar y defenderme o protegerme, como hace el inconsciente, para que esto no ocurra. Entonces, en este sentido, sí que es cierto que las personas que hemos estudiado las técnicas de sugestión, que sabemos las leyes de la sugestión, que sabemos las leyes para profundizar y cómo entrar en ese proceso, podemos detectar personas malintencionadas. Esto es una protección también para nosotros porque fíjese que a nosotros nos hipnotizan cada día en la televisión. Sí. Entonces, también nos sirve como de alguna manera tener ese entrenamiento. Así que eso no quiere decir que todos somos sugestionables. Y la pareja. Yo, por ejemplo, lo sugestioné rápidamente. Por eso 44 años me dice todo que sí. Ah, pues perfecto. Bien, A eso voy yo al máster. lo que pasa es que él sí lo hace conscientemente. Claro. No se Ok. preocupe que esto en parte es una buena, es tener una buena también ese presentir que hablamos, ¿no? Que yo presiento que esto no me conviene. Hay que escuchar al inconsciente que siempre le va a cuidar. De todos Ah, modos, yo le digo, yo estudié con Silva y no recuerdo que él dijera eso. ok, perfecto. Muy bien, y al final, pues yo pienso, porque yo no lo he recibido, la verdad, pero que al final la voluntad de cada quien también, ¿verdad? O sea, abrirse El a esa paciente está para posibilidad. protegernos.
Sí, Y en perfecto. nuestro caso, ya va a ver usted, si participa en el máster, que hay un código ético, independientemente, de acuerdo, hay un código ético que nosotros tenemos que respetar y lo firmamos para poder tener la titulación también. Y evidentemente se tiene que seguir estos principios éticos para nunca hacer daño a otras personas. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por Gracias ayudar. a ustedes. A ustedes. Nos vemos. Roy, se ha ido Roy. Nos ha No, está abandonado. por ahí. No, aquí estoy, mi micrófono estaba apagado. Vamos con una pregunta del chat y luego con José Landa, que está por ahí. En la pregunta del chat dice, en el caso de la hipnosis, ¿es posible aplicarlo en familiares o conocidos? Lo menciono porque en el caso de la psicología por ética no se debe atender a familiares o amigos. Gracias por sus enseñanzas, José Roberto. Y luego vamos con José. Normalmente no se hace, ¿de acuerdo? Y dependiendo del grado. Por ejemplo, nosotros hipnotizamos a nuestra hija para que el parto fuera sin dolor, ¿sí? Si fuese un trauma psicológico, pues seguramente lo derivaríamos. Pero si es porque le duele la muela, sí que podemos hacer una hipnosis. Claro, es que todo depende, de acuerdo, evidentemente, de quién, de lo que el cliente también decide, ¿no? No siempre. Es verdad que a nivel profesional, tanto en la medicina como en la psicología, también en la hipnosis clínica, de acuerdo, no se recomienda involucrarse en una terapia con alguien muy cercano, porque el entrenamiento normalmente no nos va a permitir disociarnos hasta tal punto que anulemos completamente la relación filial o la relación cercana que tenemos con la persona. Entonces, es verdad que no se recomienda, sin embargo, pueden haber matices, ¿de Por acuerdo? ejemplo, mi nieto que juega en el... bueno, no puedo... Tenemos prohibido decirlo, no se puede decir. Sí, le hago técnicas de sugestión para potenciarle los saltos, para potenciarle en la capacidad, para potenciarle la visión de juego. ¿De acuerdo? En esas cosas sí. Ujú. ¿Ok? ¿Qué otra Perfecto. pregunta? Vamos con José Landa y luego un par de preguntas más que tenemos aquí en el chat. Buenas tardes, un gusto verles de nuevo, Alejandro, esposa. Hola. ¿Cómo está? Es un gusto saludarles. Yo, la verdad, estoy muy agradecido. Más que todo, no es una pregunta, es solamente quería aprovechar el espacio para agradecerles porque después de que yo recibí el curso de hipnosis con ustedes, aprendí lo que es la autohipnosis. Sé que a veces hay situaciones de dolor, pero hay cosas que a veces nosotros necesitamos como controlar ese dolor para podernos salvar la vida. A principio de año tuve un accidente en moto, eh, caí en un hoyo y salí volando de la moto. Y cuando caí, o sea, ni sé qué pasó, ¿verdad? Solo sé de que tenía un carro enfrente que casi me mata. Y en eso estaba muy golpeado, me retiré de la calle. Y entonces solo me acordé de la técnica de la mano con anestesia. Mm. Entonces Wow. respiré profundo, hice todo lo que ustedes me enseñaron, me toqué las áreas donde estaba el dolor y así pude subirme otra vez a la moto. Y aunque la gente me decía, no, ¿por qué se va? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a volver a matar ahí? Me decía, no, la verdad necesito llegar a una clínica para poderme atender. Y bueno, eso me ayudó mucho a que cuando me lavaron las heridas, porque a uno le raspan, ¿verdad? Las heridas y todo para quitarle todo el material que hay en el tejido. Pues la enfermera me dijo, pero es que a usted no le duele. Y le digo, no, no hay dolor, le dije. Y Ujú. me acordaba de un gesto, ¿verdad? Que me enseñó el máster. Entonces, así, ¿verdad? Yo pude superar esa etapa de tantos pullones, tanta cosa que me hicieron y bueno, estoy muy agradecido, de verdad, de corazón se los digo. Muchas gracias por todo eso conocimiento, ¿verdad? Es muy Gracias. valioso y Gracias a ti. los que están presentes, Compartirlo. les animo, ¿verdad? De que si tienen la posibilidad, puedan llegar, ¿sí? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por Ahora les Gracias a ti. saludamos. compartir y Sí, espero, bueno, ya te vemos que estás muy bien. Eso significa que sí. te recuperaste. Sí, hay Eso, heridas, hay heridas todavía, pero ahí Ah, ahí, están sanando.
en la mano, en varias Bueno, partes del ya sabes la técnica secreta. Eso se cura con un café. Así que cuando Así, vayamos a Honduras, nos vemos y vamos a tomar un café. así es, eso va pagado, como dicen acá. Un saludo. Tenemos muchos Salud. casos y testimonios también de alumnos que han vivido accidentes y han utilizado la hipnosis para mejorar, y en algunos casos a otras personas, que a lo mejor ellos no se accidentaron, pero sí pudieron ayudar a la persona que estaba a su lado. Es increíble lo que se puede lograr y lo útil que es tener digamos, en mi conocimiento las técnicas de hipnosis. Son muy útiles para la vida y nos pueden salvar. Yo estoy totalmente de acuerdo. Me alegro que te haya servido. José, muchas gracias. Un abrazote. Chao. Perfecto, perfecto. Gracias, José. Y qué bueno que te lo has compartido porque al final son las experiencias reales. Y como dice Elizabeth, tenemos muchísimas de muchos alumnos en muchas áreas, desde personas que han llegado a hacer hipnosis a personas que están en estado de coma. Se recuerdan aquí en Guatemala el alumno Julio que ayudó a su hermano. Hay múltiples formas de ayudar, más allá de la terapia, que evidentemente sí está hecho para la parte terapéutica, como bien lo vemos, pero en el día a día lo que se puede servir y ayudar. Así que bueno, vamos con la pregunta, las siguientes preguntas. Hay dos, voy a hacer dos más, que es una de Berenice, que nos dice cuál ha sido la experiencia de la hipnosis en trastornos de alimentación. Y Roxana dice, ¿en cuántas sesiones se logra el cambio del paciente en una desvinculación? Ujú. ¿En una desvinculación de qué? Desvinculación pone, no sé realmente qué significa la desvinculación. Supongo que será puede ser varias cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos desvinculaciones cuando son personas tóxicas en una sesión. ¿De acuerdo? En el tabaco pueden ser de 2 a 3 sesiones. ¿De acuerdo? Para las adicciones, lo mismo. Puede ser 1 o 2 sesiones. Desvincularse de un estado, de un hecho traumático, 1 sesión. Ujú. ¿Sí? Y la otra pregunta era, perdón. La experiencia de trastornos de alimentación. Ajá. Alejandro tiene bastantes historias y yo me dediqué evidentemente muchos años a la obesidad, y cuando estudié hipnosis, pues para mí fue un antes y un después con mis pacientes. Los resultados de los pacientes cuando yo empecé a utilizar técnicas hipnóticas, yo trabajaba en una clínica donde la hipnosis no era una de las terapias que se implementaban en el tratamiento, sino que eran, digamos que procedimientos tradicionales sin hipnosis. Y yo poco a poco empecé a utilizar solamente a través del lenguaje. En este caso yo utilicé la hipnosis ericksoniana con mis pacientes porque realmente no podía hacer trabajos clínicos, y fue espectacular solamente el cambio de las sugestiones hipnóticas en los trastornos alimentarios. Se puede lograr, ¿de acuerdo? Es un trabajo que puede ser progresivo. Ahora sí, en los casos que Alejandro ha tenido, que ha tenido casos, digamos, mucho más críticos, él lo ha hecho con otras técnicas. Mm. Eh, Primero, tenemos que entender que los trastornos alimentarios para la nueva psicología tienen que ver con abusos en la infancia. Entonces, lo que hemos utilizado son técnicas de terapia breve estratégica con hipnosis estratégica y rápida también, ¿de acuerdo? Entonces, llegamos a la causa y eso se soluciona, ¿de acuerdo? Se quita la parte, digamos, placentera, ¿sí? De la sustitución, o sea, sustituimos una cosa por otra, ¿de acuerdo? Y normalmente, en mi experiencia, el máximo que he tenido un cliente con trastornos alimentarios ha sido 2 sesiones. Ese fue el máximo de un cliente que tuve, que le tuve que hacer 2 sesiones. Aquí hay varias técnicas, evidentemente, que se pueden utilizar y dan buenos resultados. Y Dan la buenos comentamos resultados. en el curso, en el máster de hipnosis, la comentamos, ¿eh? Comentamos, bueno, tú también lo sabes, Roy, que comento sobre los trastornos alimentarios y cómo se eliminan. Ujú. Y es sorprendente, porque es completamente, Y muy rápido. sí, es sorprendente porque rompe lo que nosotros llamamos, hay una rotura de patrón. Hay una rotura de patrón inconsciente que permite hacer el cambio rápidamente. Y el cliente no se da cuenta, porque eso es lo mejor de estas técnicas, que para el cliente dice, ah,
pero si ya se me fue, ¿cómo así? ¿No? Nos preguntan, ¿cómo así? Bueno, lo bueno de la hipnosis es que trabajando con el inconsciente no te das cuenta de que el cambio se ha producido y luego en tu vida, al siguiente día, los próximos días, el cliente ya no puede volver a ese hábito De o a hecho, ese trastorno. a veces me dicen, bueno, ¿habrá sido casualidad? Digo, sí, ha sido casualidad después de 20 años de padecer esa, esa enfermedad o esa patología o ese Ese síndrome, ¿no? trastorno, claro. Ese trastorno. Ok. ¿Alguna pregunta más, Roy? Bueno, tenemos una más que vamos a aprovechar ya para ir cerrando. Y bueno, recordándoles siempre que si quieren tener la información de su país, tienen que colocarnos su nombre, su teléfono y país para que sepamos, el país es importante para que sepamos qué coordinador específicamente se va a contactar con ustedes. La pregunta la está haciendo Arlen, que dice, quiero saber si nos van a entregar guiones. Yo sé que uno puede hacerlo, pero para mí es mucho más fácil cuando ya están hechos. Quiero saber si entregarán inducciones, profundizaciones, vehículos, despertares y cómo resolver problemas y situaciones. Bueno, bastante completo. Totalmente, totalmente vas a tener. A ver, los guiones, digamos que hay, por ejemplo, en el inicio, en la entrada que se llaman las 5 fases, tú vas a tener guiones, vas a tener una estructura, porque evidentemente es una metodología científica que tiene un método. Esto lo vas a aprender y tú te vas a quedar con ese método. Lo vas a tener varios modelos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre cuando nosotros decimos que un guión no sirve para todo el mundo? Porque en la anamnesis Pedro no te va a decir lo mismo que Ana, ni te va a decir lo mismo que Juana, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto tú más personalices, más buena serás como hipnóloga, porque le estás hablando al inconsciente de esa persona. Entonces, sí hay estructuras, tenemos fases que son, que se diseñan y que se os van a facilitar muchos modelos, ¿de acuerdo? Y sobre todo los modelos de Emile Coué, de los grandes maestros de la hipnosis que nosotros hemos seleccionado para vosotros como alumnos, ¿de acuerdo? Entonces te vas a llevar, tienes un dossier bien completo con todos los modelos de hipnosis que habitualmente se utilizan. Ahora bien, es un complemento. O sea, si la pregunta es, ¿vamos a tener guiones? ¿Vamos a tener método? Totalmente, sí, seguro. De tal manera que luego puedas hacer tú misma puedas hacer cualquier Tipo de hipnosis. tipo de hipnosis porque ya sabrás cómo hacerla. Porque si te diéramos un guión cerrado, solo sabrías hacer eso. Mm. ¿De acuerdo? Pero es algo que siempre nos preguntan los alumnos y al final dicen, oye, pues era más sencillo de lo que yo pensaba. Es que la hipnosis es más sencilla. Es muy sencilla y esa estructura que será como tu ABC, ¿no? Tu proceso con esas 5 fases, vas a tener estructura para cada fase técnica, totalmente técnica. Y luego tú la vas a personalizar con tu cliente. Eso lo enseñamos en el curso al detalle y vas a salir súper preparada con mucho material para utilizar y material, te digo más, Arlene, ¿verdad? Sí. Material, Arlene, que no vas a encontrar ni en internet ni en ningún sitio. O sea, es un material realmente exclusivo y diseñado para que tú hagas la diferencia en el mercado. Mira, ya para decirte solo con una frase al estilo mío, ¿sí? Es más difícil mantenerse enfermo que hacer hipnosis. ¿Alguna cosa más? Excelente. Bueno, creo que hemos llegado al finalizar. Seguramente habrán más preguntas. Vamos a hacerles llegar esas preguntas que hay bastantes relacionadas, pero creo que ha quedado claro en su mayoría los aspectos que se pueden cubrir, que se pueden trabajar, los beneficios y sobre todo el que lo estamos viendo ya de alumnos que desde que empezamos hace poco más de 4 años, porque de hecho no le habíamos dado la certificación, fue después de varios años pidiéndose a Alejandro que por fin la dio por primera vez aquí en Guatemala, ya van Bravo. varios grupos y ahora pues ya hemos abierto para los diferentes grupos en El Salvador, en Honduras, en México y lógicamente pues en Barcelona también, allá donde tenemos la certificación para ustedes.
Pues simplemente decirles, recordarles, de hecho ya hay personas que nos están poniendo sus datos de su nombre, país y teléfono, ya lo hizo Magalí, lo está haciendo José Roberto, varias personas de ustedes que ya están poniendo sus datos se les van a contactar y hay personas que ya están dentro de la certificación, que me encanta verlos acá, para ir aclarando sus dudas e irse preparando para cuando ya, ahora poco, en noviembre, están de nuevo de regreso aquí Alejandro y Elizabeth de Centroamérica para poder venir a impartir las certificaciones de hipnosis. Alejandro, Elizabeth, siempre agradecidos con ustedes por el tiempo, la dedicación, el poder compartir realmente mucho de sus experiencias, no solamente profesionales, sino también personales, porque son cosas que viven en el día a día. Cuando dicen, ¿se puede aplicar la hipnosis? Sí, Alejandro, Elizabeth todo el tiempo están en la autoaplicación para el desarrollo continuo, para potencializar la salud, para muchas otras cosas que la hipnosis puede hacer, y eso es lo que vamos a aprender con ellos. Así que Alejandro, Elizabeth, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gracias. Roy. Gracias a todos por participar y les esperamos ahí con los brazos abiertos porque realmente vale la pena esta formación para sus vidas y si tienen clientes, pacientes, pues también, cómo no, para ellos y para poder acompañar a esos resultados de una vida mejor. Y aprovechen que venga la clase para también eliminar conflictos. Claro, y trabajarse a ustedes mismos, potenciarse. Tiene muchísimas áreas de aplicación y muchísimos resultados positivos para la vida de cualquier persona. Porque el curso es práctico, Les va a no es gustar teórico. mucho, les va a gustar mucho. Un saludo. Bueno, muchas gracias, encantada. Nos Chao, vemos. muchas gracias. Cerramos la... Chao. Chao. Chao.